Hola alumnos, anteriormente tratamos los temas de especificación e implementación de algoritmos. Esta vez vamos a tratar el tema de evaluación de algoritmos. Vamos a evaluar la complejidad para ver la eficiencia de los algoritmos tanto en el tiempo como en el espacio, así como su orden asintótico. Nuestra agenda es evaluación de algoritmos, complejidad temporal, complejidad espacial y orden asintótico. La ingeniería es la piedra angular del desarrollo de la sociedad y cualquiera que sea la forma que asuma su desempeño es una profesión eminentemente creativa y dinámica. En ese sentido, el ingeniero, especialmente de sistemas, tiene una gran responsabilidad y se exige de él que realice un trabajo realmente profesional, ajustándose a normas de calidad, tanto en el diseño como en la construcción de software. La acción de programación comienza con la resolución del problema en cuestión, en donde se priman las actividades de diseño y de razonamiento frente a la depuración mediante ejecución. De la misma manera en que el ingeniero civil necesita especificar las características de un puente que va a construir, el ingeniero de sistemas deberá especificar la solución de un problema mediante la formulación de sus algoritmos y la evaluación de los mismos. Hemos visto que la resolución de problemas se divide en dos partes, una parte que se realiza en el mundo real y otra parte en el mundo informático. Cuando resolvemos un problema, tenemos que tener en consideración lo siguiente: que el algoritmo sea fácil de entender, de codificar y depurar. Asimismo, que el algoritmo use eficientemente los recursos del computador, en especial que se ejecute con la mayor rapidez posible. Tenemos tres fases en la resolución de problemas. Primero especificamos, que consiste en responder a la pregunta ¿qué es lo que se quiere hacer? Luego pasamos a implementar, que consiste en responder a la pregunta ¿cómo hacemos lo que queremos hacer? Y por último, la evaluación, para elegir cuál de las soluciones encontradas es la mejor o la más eficiente. La implementación incide en cómo se consigue lo que se quiere hacer. Vamos a ver ahora la evaluación. Para resolver un problema puede existir varios algoritmos, por tanto es lógico elegir el mejor. Si el problema es sencillo o no, hay que resolver muchos casos. Se podría elegir el algoritmo más fácil. Sin embargo, si el problema es complejo o existen muchos casos, habría que elegir el algoritmo que menos recursos utilice. Los recursos más importantes son el tiempo de ejecución y el espacio de almacenamiento. Generalmente el más importante es el tiempo. Al momento de medir la eficiencia de los algoritmos es necesario usar una escala de clasificación. Para ello suponemos el conjunto A de todos los algoritmos y definimos una relación R entre estos. Decimos que un algoritmo A sub I se relaciona con otro algoritmo A sub J si tiene el mismo orden de complejidad. A sub I se relaciona con A sub J si y solo si A sub I pertenece a un orden y A sub J pertenece al mismo orden. Los algoritmos que tienen el mismo orden de complejidad pertenecen a una misma clase de equivalencia denominado orden, al que notaremos como orden O con la letra mayúscula O de f de n para alguna función f. Tiempo de procesamiento. Sean A sub 1, A sub 2 hasta A sub R las instrucciones de una máquina secuencial. Denotamos T de A sub I al tiempo de ejecución de la instrucción A sub I para ir desde 1 hasta R. Sea A un algoritmo que requiere K sub J ejecuciones de la instrucción A sub J. El tiempo de ejecución de A está dado por la fórmula T de A igual a la sumatoria de K sub J por T de A sub J para J desde 1 hasta R. Este tiempo de procesamiento del algoritmo depende aún del tiempo de procesamiento de las instrucciones de máquina. La eliminación de este tiempo conducirá al concepto de complejidad. Existen dos criterios para no depender del tiempo de procesamiento. La complejidad temporal o complejidad en tiempo se refiere al número de operaciones que ejecute el algoritmo. Hay que tener en cuenta que no tiene nada que ver con el tiempo, sino con el número de operaciones que realiza el algoritmo, independientemente de la máquina en la que se va a ejecutar. La complejidad espacial o complejidad en espacio se refiere al número de unidades de memoria que necesita el algoritmo. Usaremos el término espacio para referirnos a la cantidad de memoria requerida por el algoritmo.
la cual se determina por el número y los tamaños de las variables y estructuras de datos usadas por el algoritmo. La eficiencia del algoritmo dependerá en general del tamaño de los valores de entrada n, en donde n puede significar el número de elementos de un vector, el número de nodos de una lista enlazada, el número de nodos de un árbol o un grafo. Una operación elemental es aquella cuyo tiempo de ejecución tiene una cota superior constante, que solo depende de su implementación, por ejemplo el computador o el lenguaje de programación utilizado. La notación asintótica pretende analizar la eficiencia de los algoritmos de un modo totalmente independiente de las máquinas y los lenguajes existentes. Se diferencia aquí entre un programa y un algoritmo. Un programa es una implementación concreta de un algoritmo y está sujeta a una serie de limitaciones, como el tamaño de la memoria, de los enteros que es posible representar, que no son inherentes a los algoritmos. La eficiencia de un algoritmo puede definirse como una función TDN. A la hora de analizar un algoritmo, nos interesa principalmente la forma en que se comporta el algoritmo al aumentar el tamaño de los datos. Esto se conoce como eficiencia asintótica de un algoritmo y nos permitirá comparar distintos algoritmos, puesto que deberíamos elegir aquellos que se comportan mejor al crecer los datos. Tenemos ahí un gráfico en donde se muestra que un algoritmo es considerado bueno si posee complejidad polinomial. Esto es debido a que conforme el tamaño de la entrada n crece, los tiempos de ejecución del algoritmo de tiempo en polinómico se mantienen. Tenemos ahora la dominancia de funciones. Tenemos la función phi y la función psi, que van del dominio n a los reales positivos. Se dice que phi domina asintóticamente a psi si se verifica que existe una constante c y n sub 0 mayores que 0, tal que psi de n es menor o igual que phi de n multiplicado por c, para todo n mayor o igual que n sub 0. Obsérvese que la función c por phi es siempre mayor que la función psi. O de phi de n está formada por aquellas funciones psi de n que crecen a un ritmo menor o igual que phi de n. Tenemos definición formal y una gráfica que muestra que la función g es menor o es acotada por f, aunque sea multiplicada por c, a partir de un punto en el eje x. Tenemos aquí una clasificación de algunos algoritmos: los algoritmos de orden constante, los algoritmos de orden logaritmo, los algoritmos de orden logaritmo cuadrado de n, los algoritmos lineales, los algoritmos n logarítmicos, los algoritmos polinomiales n cuadrado, n cubo, los algoritmos exponenciales 2 a la n, n a la m y el algoritmo de orden factorial. Decimos que es de orden constante cuando la mayor parte de las instrucciones del programa se ejecutan una sola vez o muy pocas veces. Si todas las instrucciones tienen esta propiedad, se dice que su tiempo de ejecución es constante. En el caso del logaritmo de n, cuando el tiempo de ejecución de un programa es logarítmico, será ligeramente más lento a medida que crece n. En el caso del orden n o lineal, cuando el tiempo de ejecución de un programa es lineal, cuando n vale 1.000.000, este es también el tiempo de ejecución, que se duplica al hacerlo n. Es decir, t de n crece en la misma proporción que crece n. Formulamos la pregunta: ¿3 a la n es de orden 2 a la n? Supongamos que 3 a la n es de orden 2 a la n. Esto implica que tiene que existir dos constantes, c y n sub 0 mayor que 0, de tal forma que 3 a la n sea menor o igual que c por 2 a la n, para todo n mayor o igual que n sub 0. Significa esto que 3 medios a la n es menor o igual que c. Si aplicamos límites en ambos lados, tenemos que límites de 3 medios a la n cuando n tiende al infinito es igual a infinito. Pero no existe una constante c que tenga a infinito como menor. Por tanto, el c no existe. Esto contradice la suposición. Luego decimos que 3 a la n no es de orden 2 a la n. Tenemos aquí algunos ejemplos. N logaritmo base 2 de n domina al logaritmo base 2 de n. B a la n domina a c de n si b es mayor o igual que c. N a la k domina a n a la m si k es mayor o igual que m. Presentamos la terna de Juárez que ya la hemos discutido en las diapositivas de especificación e implementación.
Tenemos ahí un ejemplo, el problema de hallar el área de un triángulo. Tenemos su especificación, la entrada, la base y la altura y la salida del área. La formulación de la terna de Juárez. Aquí nos interesa su evaluación. Tenemos aquí el algoritmo, acción área de triángulo con 3 instrucciones. El paso 1 realiza 2 operaciones de lectura, leer base y leer altura. El paso 2 realiza 3 operaciones, una multiplicación base por altura, una división entre 2 y luego la asignación a área. Y por último, escribir área es una operación. En total tenemos 6 operaciones. Esto va a ocurrir siempre. Por tanto decimos que el algoritmo tiene complejidad temporal 6 y es de orden O de 6 constante. Su complejidad espacial es 3, debido a que se usan 3 variables, base, altura y área. Queremos hallar la suma y el promedio de n números iniciales positivos. Tenemos la entrada n y la salida s en el diagrama de entrada y salida. La precondición es que n sea entero positivo. La función suma recibe n y devuelve s. Y la postcondición es que s se obtiene con la sumatoria de i para i desde 1 hasta n. Tenemos debajo el algoritmo. Leer n es igual a 0 para i desde 1 hasta n. S es igual a s más i. Y finalmente en P guardamos la división de S entre N. Veamos la evaluación del algoritmo. El paso 1 consiste de una sola lectura, por tanto es una operación. El paso 2, una asignación, una operación. El paso 3, que corresponde al bucle para ir desde 1 hasta N, es igual a S más I. Hacemos lo siguiente. Cuando I vale 1, se realizan 2 operaciones. Se inicializa i igual a 1 y se pregunta si i ya llegó a n. 2 operaciones. El cuerpo contiene 2 operaciones, una adición s más i y una asignación a s. Tenemos entonces 4 operaciones la primera vez. Las siguientes veces, cuando i vale 2 hasta n, se hace un incremento, una asignación a i y un test, que son 3 operaciones. Más 2 del cuerpo tendríamos 5 operaciones. Esto multiplicado por n menos 1, dado que la primera vez ya se contabilizó. Tenemos entonces 4 más 5n menos 5, reduciendo esto a 5n menos 1. Tenemos entonces que el paso 3 realiza 5n menos 1 operaciones. El paso 4 realiza 2 operaciones, una división y una asignación. Sumarizando tenemos 5n más 3. Por tanto, la complejidad temporal es 5n más 3. La complejidad espacial 4 se obtiene contabilizando el número total de datos que son n, s, i y p. Como la complejidad temporal es 5n más 3, depende de n, decimos que el algoritmo es de orden asintótico o de n, es decir, el algoritmo es de orden lineal. El algoritmo siguiente es similar al caso anterior, también es lineal. Y esto se puede deducir dado que tenemos un bucle que depende del tamaño n. Cuando tenemos un algoritmo en el cual hay un bucle repetitivo que depende de n, donde n es la entrada, podemos afirmar que el algoritmo es de orden lineal. Tenemos ahora otro problema. Desde lo alto de un faro cuya altura sobre el nivel del mar es de 120 pies, el ángulo de depresión de un barco es de 15 grados, se quiere saber a qué distancia del faro está la embarcación. Tenemos ahí la especificación y el diagrama de entrada y salida. Tenemos aquí la evaluación del algoritmo, que también es de orden constante. Tenemos otro problema, búsqueda de un elemento en un vector. Para buscar un elemento en un vector tenemos que hacer una exploración lineal de los n elementos del vector. La entrada es el vector A de longitud n y el valor a buscar val. La evaluación la vamos a hacer en 3 fases, ¿no? El inicio, el proceso y la salida. El inicio realiza n más 4 operaciones, en el proceso 5n y la salida solamente 2 operaciones. Sumarizando tenemos n más 4 más 5n más 2 que nos da 6n más 6. Nuevamente el algoritmo es de orden lineal. La complejidad espacial es n más 4 que corresponde a las variables a, n, encontró y val. Tenemos el ejemplo 5.
Queremos especificar un algoritmo que lea desde el teclado n números y halle la distancia mayor y la distancia menor entre dos números consecutivos. Tenemos aquí la especificación, la entrada es n, el número de elementos y los elementos mismos de la secuencia. Y la salida es d sub m mayúscula y d sub m minúscula, distancia mayor y distancia menor respectivamente. Tenemos aquí la implementación algorítmica y su codificación en C. Tenemos otro ejemplo para, a partir de un vector de n enteros, encontrar la subsecuencia de valor máximo. La suma es 0 si todos los números son negativos. Tenemos aquí la especificación, la secuencia y su tamaño. Y la salida es la suma de la subsecuencia, el inicio y fin de la subsecuencia. Tenemos aquí una implementación del algoritmo y podemos apreciar que existen tres estructuras bucle, tres para. Cada uno depende de n. Por tanto, en forma intuitiva podemos decir que este algoritmo es de orden cúbico. Si evaluamos, vemos que el tiempo de ejecución para el primer para depende de n, pero esto se repite a su vez con el segundo para n veces y a su vez se repite con el tercer para n veces. Por tanto, el total es de orden 1 por n, o sea, es de orden n cúbico. Tenemos aquí una solución cuadrática. Aquí se ha eliminado el para más interno y nos hemos quedado solamente con dos estructuras bucle. Tenemos ahora una solución lineal. Fíjense que solamente hay una estructura iterativa. Se han eliminado las dos estructuras iterativas internas. Por tanto, es de orden lineal. Tenemos aquí la codificación en un lenguaje de programación, la solución cúbica, la solución cuadrática y la solución lineal. Este problema también se puede resolver con la técnica de divide y vencerás, para la cual obtendremos una solución de orden n logarítmica. Esta solución la veremos cuando veamos el tema divide y vencerás. Tenemos ahora un siguiente ejemplo, hallar el producto interno de dos vectores, producto interno o producto escalar. La entrada en este caso son los dos vectores, A de tamaño m, B de tamaño n y la salida es p. Definimos el tipo vector como arreglo de tamaño max, tipo t, donde t es algún tipo escalar que puede ser entero o real. La terna de Juárez nos dice que m tiene que ser igual a n para que sean compatibles. No se puede hallar el producto interno de dos vectores de tamaños diferentes. Se requiere que sean de igual tamaño. La postcondición nos dice que p se obtiene sumarizando los productos escalares de a sub i por b sub i para ir desde 1 hasta n. Tenemos aquí el algoritmo y aquí una codificación en Java. Problema: considere resolver un sistema triangular inferior de ecuaciones lineales. Tenemos aquí la especificación y la terna de Juárez y su implementación. Tenemos otro problema que dejamos para que el lector revise y analice. Su implementación y su algoritmo. Ejemplo 10. Se quiere calcular la suma de los cubos de n números primeros. Tenemos la entrada, la salida y la terna de Juárez. Mostramos una implementación y su evaluación. Fíjense que el factor determinante en este algoritmo es la línea 3, que consiste de un bucle que depende de n. Este bucle tiene complejidad temporal 7n-1. Si sumamos a las líneas anteriores y posteriores, estas no les van a afectar. La complejidad temporal será 7n más 3. Y la espacial 4, que se deduce de las variables n, suma par, suma e i.
Por lo tanto, decimos que el algoritmo es de orden lineal. Se quiere determinar el orden de complejidad asintótico del siguiente fragmento. Tenemos aquí un fragmento de algoritmo y vemos que tenemos un bucle para j desde 1 hasta n y dentro dos operaciones, adición y asignación. Como esta sentencia se repite n veces y a su vez esto se repite n veces, decimos que el algoritmo es de orden cuadrático. Tenemos aquí otro fragmento de código y su evaluación. Tenemos aquí un problema para verificar si un número es primo. En este caso la entrada es n y tenemos un bucle con condición compuesta, i menor que n y primo igual a falso. En el peor caso, este bucle se va a repetir n veces. Por tanto, decimos que lo que está dentro del bucle se repite algo multiplicado por n veces. A esto se le va a sumarizar las operaciones que están antes y después. Por tanto, decimos que el algoritmo es de orden lineal. Tenemos tres lemas que nos van a ayudar a determinar la complejidad asintótica de los algoritmos. Si P1 y P2 son fragmentos de programa con tiempos de ejecución T1 y T2 respectivamente, si T1 es de orden phi de n y T2 es de orden psi de n, la concatenación T1 más T2 es el tiempo de ejecución de P1 seguido de P2 y es de orden O del máximo entre phi de n y psi de n. Si un algoritmo está constituido por bloques independientes, entonces la complejidad asintótica del algoritmo estará dada por la mayor complejidad asintótica de los bloques. Tenemos un lema 2 y un lema 3. Y aquí presentamos otros algoritmos para su realización. Tenemos como ejemplo el algoritmo de la torre de Hanói. Consiste en un rompecabezas o juego matemático muy conocido en ciencias de la computación. Este fue inventado por el matemático francés Edouard Lucas. Se trata de un juego de 8 discos de radio creciente que se amplían o apilan insertándose en una de las 3 estacas de un tablero. El objetivo del juego es crear la pila en otra de las estacas siguiendo unas ciertas reglas. Tenemos aquí la implementación y una codificación en un lenguaje de programación. Tenemos la evaluación. A partir de la recurrencia del algoritmo, resolviendo, tenemos que el orden es orden 2 a la n. Por tanto, decimos que el algoritmo es de orden exponencial. Se puede también resolver la recurrencia de torre de Hanói por reemplazos sucesivos. Tenemos la recurrencia a n igual 2 a n menos 1 más 1. En esa misma ecuación, a n menos 1 es igual 2 a n menos 2 más 1. Esta última se reemplaza en la ecuación inicial y en forma reiterativa hasta llegar a lograr que a n es igual 2 a la n menos 1. De allí se deduce que la complejidad es de orden 2 a la n. El método Merge-Sort consiste en un algoritmo recursivo que llama 2 veces al mismo algoritmo Merge-Sort y una vez al método intercala. Como llama 2 veces al Merge-Sort, la recurrencia va a consistir en 2 llamadas recursivas al mismo Merge-Sort y una llamada al intercala. Tenemos aquí la recurrencia, t de n es igual a t de n medios más t de n medios más g de n. Cada t de n medios corresponde a una llamada al mismo algoritmo recursivo y el g de n al método intercala. Tenemos la recurrencia y tenemos aquí la solución de la recurrencia. La solución de la recurrencia implica expresar el t de n ya no en forma recursiva, sino en forma explícita. El t de n, después del tratamiento matemático, el t de n es igual a n más n logaritmo de n. Por tanto, decimos que el algoritmo Merge-Sort es de orden n logaritmo de n. Presentamos otra forma de demostrar el orden de complejidad del Merge-Sort por reemplazos sucesivos. A través de reemplazos sucesivos llegamos al orden de complejidad n logaritmo de n. Tenemos el código del método de ordenamiento Merge-Sort. Algunas referencias bibliográficas para reforzar lo expuesto.